Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Viernes 4 de marzo del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le agradecemos que nos pueda acompañar hasta el final de esta enseñanza. Quiero amablemente suplicarle me acompañe en esta oración. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Padre, porque ¿quién nos puede separar de ti? Gracias porque podemos venir y confesar y aún derramar delante de ti nuestro corazón si estamos cansados, si estamos dolidos, sufrientes, desconcertados. En ti vamos a hallar lo que necesitamos. Gracias por ese gran amor que nos extiendes. Gracias, oh Dios, por todas las bendiciones que no merecemos, pero que tú sabes que necesitamos y nos las otorgas por amor a tu Hijo amado Jesucristo y en tu gracia, Señor. Te rogamos en esta tarde que nos permitas entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla. Sé tú quien la siembra y la planta en nuestro corazón, pero sobre todo, Dios, que limpia, purifica todo lo que haya en nuestras vidas, que pueda interferir con ese propósito, Dios, para el cual has enviado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordarla, que ella nos lleve a ti, porque sabemos que esa es la tarea de tu Santo Espíritu a través de la palabra, de recordárnosla, de explicárnosla, pero también de llevarnos a ti, Jesucristo, para que te conozcamos más. Y a través de conocerte, Señor, te suplicamos que nuestra vida sea transformada. Abre la palabra para nosotros, Señor, y como tantas veces te hemos rogado, abre nuestro corazón para tu palabra. En Jesucristo te lo imploramos. Amén. Acompáñenme al libro de los Salmos y vamos a dar lectura a todo el capítulo 1. Le reitero la cita, Salmo capítulo 1. Dice la bendita palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Quiero en esta noche iniciar en el libro de los Salmos, continuando con la serie de mensajes que hemos titulado Principios Bíblicos para Vivir Mejor. Quiero a partir de este día, y primero Dios es el plan, por lo menos el mes de marzo, si Dios nos permite, explicar algunos salmos, quizá no todos los más conocidos porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero quiero hablarles de uno de los libros que ha influido en muchísima gente alrededor del mundo. Creyentes, no creyentes, han dado fe de que el libro de los Salmos ha sido uno de los más inspiradores, uno de los que más consuelo han traído. Más de una ocasión yo he escuchado de gente no cristiana decirme: yo leí los Salmos y uno de ellos, la verdad, habla muy bonito. En cierta ocasión atravesé tal o cual circunstancia y hubieron palabras de ahí, sobre todo de las más conocidas, como lo es el Salmo 23, por ejemplo. Hay mucha gente que ha leído. Si usted vio la película de 2012, hay una escena en la cual el actor que según protagonizaba al presidente de los Estados Unidos, cuando según le daba la noticia al mundo de que todo se estaba yendo al colapso, según empieza a recitar parte del Salmo y se corta la transmisión que hacía dentro de la película. Pero eso es una realidad. Muchísima gente a lo largo de la historia ha apelado a los salmos. Los salmos son un caudal muy rico. Consuelan, confortan, enseñan, instruyen, corrigen. Los salmos tienen esa particularidad. Imagínense, son 150 al menos de los que llegaron a nuestras manos que nosotros podemos disfrutar. Yo no sé si usted ha leído todos los salmos. Y más allá de leer, yo no sé cuánto de esos salmos
¿Ha estudiado usted para conocer a fondo el significado y entender la voluntad de Dios a través de varios de ellos, si no es que todos los que le fueran posibles? En esta noche quiero adentrarle a este libro maravilloso. Quiero animarle, incentivarle a que usted pueda darle una repasada. Si lo leyó hace mucho, le aseguro que leerlo de nuevo le va a arrojar mayor luz, porque así es la Escritura. Lo que yo leía el año pasado, 2, 3 meses, a veces lo vuelvo a leer el día de hoy. Y a veces, de acuerdo a las circunstancias que esté viviendo y el plan de Dios a través de su palabra, abre frente a mis ojos, como diría el salmista, nos ilumina el camino y podemos ver más allá de lo que quizás pudimos contemplar antes. Es pues en esta noche que quiero iniciar esta serie de mensajes basados en el libro de los Salmos. Y quiero en esta noche particularmente desafiarle a través de lo que enseña el Salmo capítulo 1 a seguir ciertos principios que le aseguro pueden traer dicha y prosperidad a todo aquel que los practique. De hecho, el título de esta enseñanza es Principios para una vida dichosa y próspera. Principios para una vida dichosa y próspera. Eso es lo que el salmista nos platica, nos enseña, nos describe, nos explica en este capítulo 1. De hecho, en lo que va a narrar, cuando yo investigaba sobre este salmo, la mayoría de los estudiosos dicen, el Salmo 1 es la puerta de entrada a un salón grandísimo en el cual usted va a encontrar muchísimo sobre Dios. Porque los salmos no son otra cosa que el testimonio de nuestro Dios. Nuestro Dios se dio a conocer a gente en distintos momentos de su vida, alegría, tristeza, dolor, persecución, enfermedad, en las mañanas, en las tardes, en las madrugadas. Dios se manifestó a través de distintas acciones que dieron a conocer su carácter. A través de los salmos entonces nosotros podemos conocer el carácter de Dios y cómo el carácter de Dios se mostró a favor de varios personajes. Por lo menos del capítulo 1 de los Salmos hasta el capítulo 41, con excepción dicen del Salmo 10 y el Salmo 33, la mayoría de los salmos se le atribuyen a David. Sería el libro de David o la primera división. Hay quien divide todo el libro de los Salmos en 5 grandes bloques. Este primero del 1 al 41 en su mayoría se lo atribuyen a David. David es el que escribe, dice. Y en el capítulo 1, si es David quien escribe, nos dice cómo se llega ante la puerta de Dios y cómo se adora. El capítulo 1 nos explica las bases que van a definir el resto del libro de los Salmos. El capítulo 1 afirma, esto es lo importante, lo esencial, antes de entrar a cantarle a Dios. Esto es lo importante y lo esencial antes de conocer a Dios en el desierto, en las montañas, en la oscuridad, en la noche, en los problemas, en la alegría. Esta es la base y el fundamento. Eso es el Salmo 1, constituye la piedra de todo un edificio, de toda una torre, que si usted la comprende, va a comprender mucho mejor el resto de los salmos. Quiero pues explicarle en esta noche, dentro de este salmo, a modo de resumen y síntesis, 4 propósitos o 4 principios más bien, que van a traer dicha y prosperidad a todo aquel que los practique. El salmista comparte principios bíblicos que son claves para llevar una vida de abundante dicha y próspera, aún en un mundo caído como el nuestro. ¿Qué principios nos ayudarán a tener una vida dichosa y de prosperidad? Eso responde el Salmo capítulo 1. Yo no sé si a usted le gustaría ahorrarse el mayor número de problemas y tristezas que usted pudiera. Si Dios le diera la oportunidad, si Dios nos diese la oportunidad de ahorrarnos problemas, no le tomaríamos la palabra. No tomaríamos de parte de Dios esos consejos para ahorrarnos tristeza, dolor, angustia, que salga sobrando en nuestras vidas. Bueno, eso es la palabra de Dios. Al menos eso es lo que el salmista nos plantea. El salmista nos dice, sí podemos ahorrarnos dolor, sí podemos ahorrarnos desdicha,
Sí podemos ser prósperos en medio de todo. Ahora, cuando yo digo próspero, tenemos que entender algo desde el concepto, no solo del Antiguo, sino del Nuevo Testamento. Dios nunca reduce la prosperidad o la bendición a cuestiones meramente materiales, terrenales. Es una permeadita, una partecita. La bendición y lo que es prosperidad desde el concepto divino es algo mucho más amplio, presente en nuestro presente y en nuestro porvenir. Eso es lo que abarca este aspecto de prosperidad. Entonces, cuando yo digo dicha, tiene que ver también con gozo. Y prosperidad, no estoy hablando meramente de cuestiones materiales, hablo de algo mucho más amplio que la Escritura enfatiza. Aún la palabra shalom, paz, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la paz no es una cuestión meramente interior, es algo que abarca todos los estratos del ser humano: físico, material, social, económico, político, religioso, en su vida personal, en su vida familiar, conyugal, matrimonial, toda la familia, toda la comunidad. Es algo que se extiende global, incluso el shalom. Así es el concepto bíblico entonces cuando estamos hablando desde esta perspectiva sobre la prosperidad. Quiero entonces ayudarle a poder discernir en este capítulo 1 esos 4 principios. Primer principio, está en el versículo 1, por cierto. Cuando el escritor dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí nos dice cuál es el primer principio para ahorrarnos problemas y para tener dicha y prosperidad: vivir apartado del mal. Ese es el primer principio para ahorrarse problemas. Aprenda a vivir distinto. Aprenda a vivir en su nueva vida que Dios le ha dado. Comprométase a vivir de acuerdo a la vocación con la cual Cristo le llamó. Así se va a ahorrar problemas. Obedezca, en otras palabras. Obedezcamos. Si obedecemos, nos ahorramos problemas. Si obedecemos, nos ahorramos dolor innecesario. El salmista dice: qué dichoso es aquel, qué felicidad para aquel que hace 3 cosas. El salmista nos dice: hay que cuidarse de 3 cosas para evitar tener problemas. Dicen los estudiosos, va de menos a más, del menos pecador al más pecador. Póngale en términos generales 3 escalones que hablan de la gravedad o cómo uno puede hundirse en el pecado. El escritor bíblico dice: aprende a vivir apartado de eso. En primer lugar, dice el escritor, aprende a separarte de todo lo que ofende a Dios. Y dice la primera expresión o la primera oración: es dichoso, experimenta profunda felicidad y satisfacción aquel que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué quiere decir el escritor bíblico cuando dice aquel que no anduvo en consejo de malos? Está diciendo algo que ya la persona tomó como una decisión y mantiene firme esa decisión. Esa es la intención en la forma que se expresan los verbos en hebreo. Lo que está diciendo el escritor es lo siguiente: aquel que no dejó que las ideas, consejos, planes, filosofías, convicciones, creencias que están motivados por inmoralidad e injusticia se alojen en su mente y corazón e influyan en sus pensamientos. El escritor bíblico nos dice: la primera cosa para ahorrarse problemas es cuidar de mal la mente. ¿Con qué te llenan la cabeza? ¿Con qué te llenas la mente? ¿Quiénes alrededor de ti influyen a través de sus ideas, de sus convicciones, de sus maneras particulares de proceder ante esta vida? Esos malos que dicen la primera expresión se refiere a aquellos que no conocen a Dios, que viven una vida inmoral y que viven una vida que siempre apelan a lo injusto, a lo chueco, a lo torcido. Entonces ellos tienen su propia filosofía. No solo tienen una forma de pensamiento, sino que se agrupan, es decir, tienen una manera particular de transmitir su mala influencia. Es la mala influencia a través de pensamientos. De eso está hablando. Entonces el escritor dice: es dichoso aquel que evitó dejar ser influenciado y arrastrado por aquellos que viven y piensan de una forma desagradable delante de los ojos de Dios. Es dichoso el que hace eso.
Es dichoso el que toma la determinación, no me voy a contaminar y lo que ellos digan yo no lo voy a aceptar de buenas a primeras sin antes filtrarlo a través de la Escritura. Ellos podrán decir que está bien, ellos podrán ver las cosas normales, la cuestión es ¿qué dice Dios al respecto? Si medio mundo dice que está bien y Dios dice que no está bien, ¿a quién le voy a creer? Entonces a Dios, obviamente, esa es la respuesta. Eso es no andar, no dejarse influenciar, no permitir que se influya sobre nuestro carácter a través de pensamientos y pensamientos de gente que los transmite con maldad, gente que apela a la inmoralidad. Hoy día estamos bombardeados por gente, por consejos de malos. Consejos no solo en sus palabras, sino grupos de gente dedicados a esparcir y regar por el mundo a través de distintos recursos, llámese impresos, llámese digitales. Están dedicados a esparcir toda una filosofía contraria a la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted cuando empezó a ver en las dichosas novelas que la mujer podía divorciarse y luego casarse con otro como si nada? O antes de que se divorciara andaba con otro y después se divorciaba y se casaban como si nada y terminaba según la familia feliz. Eso es un pensamiento inmoral, porque promueven fornicación, adulterio, y eso, es que encontré el verdadero, es que cuando me casé con el otro era malvado esto y no era mi verdadero amor, encontré a mi verdadero amor y me voy tras él. Eso es inmoralidad. Pero ¿cómo lo pintan? Las películas, las novelas, lo pintan, las series, lo pintan como algo normal, común. Eso es un consejo de malos. Es una perspectiva respecto a moralidad contraria a la voluntad de Dios. Dice el escritor bíblico, cuida, para que seas dichoso, tengas dicha y prosperidad, cuídate de no dejarte influir por ese tipo de ideas y pensamientos que son inmorales y contrarios, son de malos. Es gente que no teme a Dios. ¿Cómo puedes establecer en tu mente y en tu corazón como patrón de vida pensamientos que son claramente detestables y contrarios a la voluntad de Dios? No se debe ni siquiera se debe permitir tolerar algo así. Y aquí apelo a algo para llamar de alguna manera, diría, a su conciencia. Hay música que transmite pensamientos inmorales. Hay música cuya intención es promover inmoralidad a través de su letra. Y lo visten y lo decoran con ritmos que son agradables, pero en la música, la letra, entre lo agradable de la música y la letra nos están infiltrando a veces, tratando de influir a través de pensamientos totalmente equivocados respecto a la voluntad de Dios en distintos aspectos de carácter moral, de carácter justo. Eso es algo que debemos cuidar, dice el salmista. Nunca se ha preguntado por qué a veces tal o cual circunstancia me parece normal, aunque la Biblia diga que no es así. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo siento que no me enoja tanto como quizás debería enojarme porque Dios dice en su palabra que no es correcto? Es muy probable que yo haya estado consumiendo constantemente, me están bombardeando los pensamientos y son pensamientos de mala, de gente sin que no conoce a Dios, no teme a Dios. Entonces ha infiltrado en mi mente, en mi pensamiento, esquemas de pensamiento, estructuras de pensamiento a través de los cuales yo he construido cierta cosmovisión, es decir, forma de ver el mundo, forma de ver ciertas conductas. Y cuando trato a veces de discernir si es bueno o malo debido a que estoy contaminado en cuestión de ideas por esos consejos de malos, no logro discernir. Ese es el cuidado que el salmista está diciendo y por el cual quiere usted ser dichoso, quiere usted gozar plenitud de vida. Cuide sus pensamientos, cuide quién le influye, cuide a quién escucha, cuide muy bien eso porque influye, dice el salmista. Ese es el primer grado a través del cual nos lanzan el anzuelo. El pecado, antes de arrastrarnos y revolcarnos en el pecado, empieza a bombardear nuestros pensamientos. Tiene a sus agentes. Esos agentes tienen la clara intención de promocionar todo este tipo de ideas. Ese es el consejo de malos. No es solamente lo que dicen, sino la forma en que se agrupan para decirnos toda esa clase de cuestiones que van en contra de Dios. Y esto es algo interesante, porque el salmista luego dice, el que no anduvo en consejo de malos, tampoco se va a comportar, eso es, estuvo en camino de pecadores.
De malos a pecadores se agrava la cuestión, porque el malo es aquel que no conoce a Dios y vive de esa forma. Pero el pecador, que dice en la segunda oración, el pecador ese sí conoce de Dios, y aún conociendo de Dios decide de rechazar su palabra y desafiarlo en rebeldía. Hay diferencia entonces. Uno peca sin conocer la ley de Dios, sin conocer la instrucción de Dios, pero no por eso lo hace menos diría responsable, no, pero peca sin conocer, por ignorancia. Pero el segundo que describe de no estuvo en camino de pecadores, ese camino de pecadores, la Biblia cuando utiliza la palabra o el sustantivo camino, el hebreo derek, aquí en este caso está hablando en un modo figurado, habla de una forma de vida, de conducta. Entonces el escritor bíblico dice, si cuidas tus pensamientos, entonces tu conducta también tienes que cuidarla. Pero también está la cuestión inversa. Si no cuidaste tus pensamientos, entonces te vas a deslizar y vas a dar el otro paso más natural que el pecado te va a arrastrar. Si no cuidaste tus pensamientos, si te alimentaste con pura cuestión contaminada de gente inmoral, es muy probable que vas a empezar a comportarte como aquella gente que ofende a Dios sabiendo que no debe hacer las cosas. Aquella gente que su conciencia le dice las cosas, pero deciden acallar su conciencia e ir en contra de la verdad de Dios, aun cuando por lo menos tienen cierta noción sobre ella. Eso es un pecador. Eso se diferencia de un malo. El pecador sabe, entiende ciertos aspectos y aún así decide rebelarse contra esa verdad, ir en contra de esa verdad. Eso es el pecador. Estar en camino de malos, de pecadores, implica empezar a ser como uno de ellos. Ya no solo me agrada lo que dicen, ya no solo pienso como ellos piensan, ahora me comporto como ellos se comportan. Empiezo a parecerme a ellos. Eso es estar en camino de pecadores. El escritor bíblico dice, ¿quieres ahorrarte problemas? Aprende a cuidar tus pensamientos y cuida tu forma de proceder. Cuida cómo alimentas la mente, porque la mente es la que va de alguna forma a influir. Todo eso que tú te pasas en la mente y el corazón va a influir sobre tu actitud y vas a empezar a reflejar lo que crees realmente a través de tus acciones y decisiones. Y es probable, dice el salmista, que si tú toleras eso, entonces tú vas a estar, es decir, te vas a comportar igual que esa gente, vas a terminar comportándote igual que ellos. Y es interesante los verbos que utiliza. Andar, es decir, acomodarse a la idea de los otros. Estar, ya no solo de paso, me gustó y me detuve y empiezo a probar. Aunque quizás me voy un rato, pero regreso y así me la voy a ir y venir. Pero mire que dice la tercera parte de este texto. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es el grado, el peor grado al que una persona puede llegar en relación a hundirse en la ciénega del pecado, en el lodo del pecado. Ya no solo le gusta lo que escucha, cómo piensan los demás, ya no solo los empieza a imitar, sino que ahora se hace totalmente uno de ellos y se sienta cómodamente con ellos. La idea de andar, estar y sentarse habla de algo que se va agravando y haciendo mucho más habitual. Cuando dice el escritor bíblico que no se ha sentado en silla de gente, estos escarnecedores son aquellos que, diría el Nuevo Testamento, no solo entendiendo el justo juicio de Dios, sino que entendiendo el justo juicio de Dios, hacen esa maldad y hacen que otros la hagan y se burlan y desafían a Dios. Esa es una de las características principales de este tipo de escarnecedores. Gente que entiende lo que Dios prohíbe y lo hace con total intención, jala a otros para hacerlo, promueve su maldad y todavía se burla de lo sagrado, ofende a Dios, blasfema el nombre de Dios. Eso es un escarnecedor. ¿Ha escuchado usted, y estoy seguro, y visto gente que se acomodó en la silla de los burladores? Son aquellos que dicen, yo no regreso a tal lugar. Son aquellos que nos dicen, la frase favorita de ellos es, todos son hipócritas.
Esa es la frase favorita. Esa es la frase predilecta de esa gente. Todos son hipócritas. Todos son falsos. Nadie de ellos. Esa es la frase. Y luego de ese cuenta, empiezan a ser intolerantes a todo lo que tenga que ver con Dios. No les hable usted de Dios porque reaccionan con burla. Incluso algunas veces se exasperan cuando tiene que ver con Dios. Dice el escritor bíblico del libro de los Salmos, están sentaditos en la silla, están cómodos, ya echaron raíces entre los escarnecedores. Ya no solo son los que siguen, los que andan en consejo de malos, ya no solo están en camino de pecadores, están sentaditos. Hicieron su habitación, su morada, echaron raíces, ahora permanecen, se acomodaron. Ese es el verbo yashab, que habla de sentarse. Y sentarse implica ser uno de. La idea bíblica que habla de consejo, que mencionó la primera parte del verso 1, y ahora que diga sentarse en silla, está hablando de una especie de consejo en el cual tú te haces parte. Es un grupo de gente que da lugares. Esa silla de escarnecedores de alguna forma da la idea de permanencia. Soy afín me hago uno con ellos, soy igual a ellos. Tanto ellos como yo somos iguales. Yo me comporto como ellos, pienso como ellos, actúo como ellos y termino siendo uno de ellos en la totalidad de mi ser. Eso es sentarse cómodamente en el pecado y volverse un burlador. A ese grado, dice el salmista, hay que cuidarse de eso. ¿Quiere usted una vida próspera? Dice el salmista. Cuídese de no tolerar ideas, porque si tolera ideas va a empezar a imitar, va a hacer algo de lo que usted está siendo influido y lo que no desecha de su vida. Y no solo eso, se va a perder de algo importante, dice el salmista. La dicha viene en evitar todo eso, dice el escritor bíblico. La palabra que se traduce ahí por bienaventurado es Esher. Esher habla de es una condición o un estado de vida que manifiesta una persona que obedece a Dios, y esa obediencia produce en el corazón un gozo indescriptible, contentamiento, satisfacción, plenitud. Es un estado interior, pero también se manifiesta en lo exterior. En lo interior hay calma, hay paz, hay tranquilidad. En lo exterior me llevo bien con la gente, trato bien a la gente, recibo protección de Dios, recibo el amor de Dios, recibo la seguridad de Dios, tengo buenas relaciones con los demás. Es un gozo abundante. Eso es lo que describe la palabra bienaventurado. Ese gozo no es para todos. ¿Quién recibe y experimenta ese gozo? Dice el escritor bíblico, el que no anda en consejo de malos, el que no está en camino de pecadores y el que no se sienta, el que refleja toda esa actitud, disfruta de una dicha y alegría que no le es propio a todos y no está reservado para todos, sino tan solo aquellos que se apeguen a Dios, que amen a Dios, que obedezcan a Dios. Eso es algo que nos deja claro el escritor. Bienaventurado, dice el escritor. Mire qué dice la escritura, primer carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Pablo está hablando de gente que está recibiendo mala influencia. Les dice Pablo, tengan cuidado. La Reina Valera 60 traduce, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero lo que está diciendo es, si tú te asocias con gente que no teme a Dios, que está equivocada, tú te vas a terminar haciendo uno de ellos. No, ellos se van a hacer a ti por cuestión de pecado. El que diga, yo puedo estar en medio de los pecadores, hacer lo que ellos hacen y no me voy a hacer como ellos, no se puede. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, más bien. Esa es la cuestión. El salmista nos dice, ten cuidado. Pablo nos recuerda, cuidado con quienes tú entablas, no relación de amistad, sino a quien tú le dejas influenciar tu vida. Uno puede relacionarse con mucha gente, pero la cuestión tiene que ver
¿Quién dejo que influya sobre mi forma de pensar? ¿Quién permito que determine lo que creo? ¿A quién le permito tomar el control y el mando de mi vida? Obviamente tiene que ser el Señor, tiene que ser su palabra, tiene que ser su ley, dice el escritor bíblico, el salmista. El segundo principio que nos ayuda a vivir una vida de abundante dicha y próspera, dice lo siguiente. Son los versículos 2 y 3. El verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. El 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El segundo principio que nos va a permitir tener una vida de abundante dicha y prosperidad no solo es vivir apartado de toda clase de mal. El segundo principio dice amar la palabra de Dios. Y aunque sería también correcto decir amar al Dios de la palabra. Porque no es solo amar el papel y la tinta. Hay gente que no se despega de su Biblia, pero nunca cambia su vida. ¿Cómo puede leer tanto la Biblia y dizque estudiarla y seguir siendo la misma persona tranza, mentirosa, gruñona, inmoral, mal hablada? ¿Cómo es posible? Bueno, es que no ama al Dios de la Biblia, ama el papel y la tinta que lee, pero nunca ha comprometido su Biblia con el autor del libro. Esa es la gran diferencia. Usted puede amar una obra y despreciar al autor, hablando en términos mundanos, diría, o en términos terrenales. Hay gente que aprecia lo que dice un escritor, pero no necesariamente está del todo en acuerdo en lo que representa ese escritor. Él puede decir, apruebo tal libro, me parece tal libro, pero no lo paso a él. Su libro sí, sus ideas sí, pero a él no. Con la Biblia no puede ser algo así. Pero hay gente que vive así. Hay gente que me agrada lo que dice ahí, pero ya no soy tan fanático para adentrarme más allá, para comprometer mi vida con el autor. Me gusta lo que el autor dice en algunas cuestiones, pero no me comprometo con el autor. El salmista dice: ¿cómo se puede evitar entonces andar en consejo de malos, estar en camino de pecadores y sentarse en silla de escarnecedores? Dice el salmista: para que tengas una vida de dicha y prosperidad, ama la palabra. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amar la palabra de Dios es una de las prácticas, de los principios que va a llenar nuestro corazón de abundante gozo, que nos va a ayudar a disfrutar esta vida como es debido. El escritor dice: tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra. Dice: en la ley de Jehová está su delicia. Pregunta: ¿es la palabra de Dios algo que alegra y diría llena de profundo gozo en nuestro corazón? ¿O es el mal necesario al que tenemos que someternos cuando la leemos? ¿Es aburrida la escritura para nosotros o tiene sabor la escritura para nosotros? Alguien dijo con mucha razón: tu salud espiritual se refleja en la forma en que te diriges al Señor de la Escritura y su palabra. Si la palabra de Dios te aburre, si la palabra de Dios no sientes tú que no merece tanto tiempo y le das más tiempo a otras cosas, entonces estás indicando que tu corazón no está saludable, porque Dios debería ser tu delicia. Dios debería ser el anhelo más profundo, el deseo más profundo de nuestro corazón. El verbo con el que se traduce deleitarse, su delicia, que dice: en Jehová está su delicia, es que jefes. El verbo jefes en hebreo expresa aprecio, profundo deseo, disfrute, sentirse agradable. Y en este caso dicen que la ley de Jehová, la Torá, o en este caso sería la instrucción o la voluntad de Dios. En el caso nuestro, expresado en manera escrita, para el salmista era
Dicen algunos probablemente solo unos cuantos salmos y gran parte o si no es que todo el Pentateuco, porque cuando el salmista dijo eso, no toda la escritura ya se había registrado como usted y yo la tenemos, pero la parte de la Biblia que ya estaba disponible en gran mayoría era el Pentateuco y quizá algunos salmos. El salmista expresa eso. En la Torá, en la instrucción, en la palabra de Dios hay una delicia, dice. El que quiere ser dichoso encuentra esa delicia, se deleita en esa palabra, tiene un aprecio, la ama, la respeta. Lo voy a bajar a estos términos. ¿Se acuerda cuando le escribían sus cartas de amor? Algunos todavía nos tocaron esas cartas, escribirlas y leerlas. ¿Cuántas veces leía la carta? Usted no leía la carta por el mero papel y tinta, lo leía por quien representaba. Lo que le movía en el corazón, diría, en cuestión de emociones, de aprecio, era por el que escribía, el autor de esa carta. El salmista está diciendo algo semejante. Si Dios no mueve tu corazón cuando lees sus cartas dirigidas hacia ti, entonces ¿qué tipo de amor tiene? ¿Qué tipo de dicha y prosperidad esperas? Si no amas esa y no te deleitas, si no es tu anhelo, si la lees y no sientes gran cosa, entonces deberías ponerte a pensar, ¿por qué mi corazón no tiene ese amor hacia el que me escribió esta carta? Eso es deleitarse. Sentir el anhelo de lo voy a volver a leer, voy a invertir el tiempo en esto, no lo entendí, lo voy a leer en otras traducciones porque quiero entender la carta de mi amado, lo aprecio, quisiera yo entender qué me está diciendo. Eso es deleitarse, es sentirse profundamente apasionado por el que me mandó esta carta, por entender sus palabras. Eso es deleitarse. Es tener pasión, anhelo, ansia de conocer lo que Él me dice, de amar lo que dice. Pero si me aburre lo que leo, entonces no estoy amando. ¿Cómo me puede aburrir a quien digo amar? Ninguna carta de nuestros seres amados, del que fue nuestro novio, diría, y con el que nos casamos quizá, ninguna de sus cartas nos aburrió, sí. Entonces, ¿por qué esta nos puede aburrir? Se supone que es de nuestro amor más grande. Este es el mayor amor de nuestra vida. Dice el salmista, ama la ley de Dios. Si la amas, se va a reflejar en un deleite en tu corazón. Lo dice Pedro, desead como niños recién nacidos con fuerza. ¿Sabe cómo desea un niño la leche cuando es pequeño todavía? Dice Pedro, así se demuestra que se deleita una persona en la ley de su Dios, que la desea con ansias, con profunda necesidad. Es una necesidad de mi vida y corazón. Eso es deleitarse, eso es tener la delicia en la ley de Jehová. Y no solo eso, David dijo, Salmo 19:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro y más dulces que la miel. ¿Qué? La ley de Dios, la instrucción, la voluntad, su palabra. Es más dulce que la miel para usted, la presencia de Dios reflejada en su palabra. Es el Dios de la Escritura, el amor más dulce de su corazón. Entonces debería estar motivado cuando lee esto. Debería estar emocionado cuando lo lee. Debería estar emocionado cuando pasa tiempo a través de su palabra. Eso es tener la delicia en la ley de Dios. En esa delicia, y mira que dice la otra parte del texto, y en su ley medita de día y de noche. No sin antes decir lo siguiente, quien ama la palabra se acerca a ella voluntariamente, de buena gana. Lo hace por gusto, con un gozo indescriptible. No lo tienen que obligar, sino él siente el deleite y por eso se acerca. ¿Qué tanto disfruta usted la lectura de la palabra? Meditar en lo que dice el escritor bíblico es el verbo hebreo hagá. Hagá habla de una acción que se repite como algo habitual, algo que se empieza y una y otra vez se lleva a cabo, y constancia, disciplina, dedicación. Eso es meditar a grosso modo. El verbo fue escrito de tal modo que dice que es algo que se repite y se hace como una práctica constante, disciplinada. Es un hábito. Josué 1:8, Dios le dijo a Josué,
Nunca se apartará de ti este libro de la ley. El que se deleita en la ley de Dios no solo siente ese profundo anhelo y deseo, sino que quiere estar siempre ahí. Saca tiempo, acomoda sus tiempos y constantemente está en la palabra. ¿Haciendo qué? ¿Qué es meditar? Meditar es dialogar. Meditar es hacer preguntas. Meditar es tomar notas. Meditar es repetir una y otra vez la lectura en silencio o levantando la voz, no a una voz alta, sino leyéndolo de forma audible. Meditar es memorizar. Meditar es orar con la palabra y preguntarle al autor, ¿qué estás diciendo aquí? Meditar es investigar. Meditar es llenarse la mente. El mundo maneja el concepto de la meditación. Algunas cuestiones de prácticas de lo que es Medio Oriente y algunas de lo que es de la India, Oriente, Asia y lo que es parte de la práctica india, de lo que es la meditación, le han vendido al mundo la idea de que meditar es vaciar la mente para estar tranquilo y quieto. Nada más lejos de la realidad. El escritor bíblico en los Salmos dice, no, meditar no es vaciar tu mente. Meditar es llenarla con la palabra, es llenarlo de la presencia de Dios, es llenarlo con su amor, con su dirección, con su consejo. Eso es meditar. Es diálogo, es masticar, es examinar, es análisis, es repetición. Es dar todo de uno, de tal manera que la palabra se adueñe totalmente de nuestros pensamientos. Me gustaría que alguno de ustedes pudiera en algún momento, aunque sea como taller, mostrarles cómo se hace un sermón de principio a fin. Y que usted pueda hacer un ejercicio, aunque no lo predique quizá en el púlpito, pero que usted pudiera darse a la tarea de hacer un breve sermón para que vea qué implica sumirse en la Escritura, qué implica permearse, bañarse, saturarse de la Escritura. Porque si usted tiene una lectura devocional, la lectura devocional es, lee un pequeño pasaje de unas cuantas líneas con el texto bíblico, una breve explicación y después de eso ya cumplí, me doy la vuelta y me olvido en todo el resto del día de lo que leí. Eso no es, ampliamente hablando, un tiempo devocional saludable. Es comerse una maruchan y creer que la maruchan te va a satisfacer adecuadamente tu necesidad espiritual. Aprenda a preparar platillos. Les voy a, con el favor de Dios, si ustedes me permiten, quiero darles un taller sobre vida devocional y explicarle qué significa pasar tiempo con Dios en un estudio de esos. Explicarles qué significa acercarse, leer la Escritura, meditarla. Yo les he compartido breves reflexiones y a veces me siento que me vuelo la barda en extensión, me paso, pero es breve, imagínense si es breve, porque cuando uno medita, dialoga y cuando uno platica con Dios a través de su palabra, nos dice tantas cosas, nos lleva a pensar en tantas cosas relacionadas a nuestra vida cuando el pasaje es pertinente a ello. Eso es parte de la meditación, la vida devocional es una pequeña parte de todo lo que engloba la meditación. Meditar de día y de noche, dice el escritor. ¿En qué? En Dios. Ese es el concepto bíblico. Hay que hacerlo. Y mire qué dice el escritor, cuáles son los beneficios. Verso 3. Amar la palabra de Dios reditúa grandes beneficios. El escritor bíblico trata de explicarnos a través de una figura o usando un ejemplo ilustrativo, una metáfora de un árbol. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quiere ser próspero? Ahí dice cómo. Ahí dice cómo. El verso 1 dice, ¿quiere usted experimentar una dicha grande en su vida? Le dice cómo. Ahora le dice, ¿quiere ser próspero? Ya le dijo cómo. Amar la palabra. Hay que amar la palabra. El árbol ilustra cuando dice, será como árbol plantado, es decir, en dependencia, en total comunión y cercanía. Esa es la idea del verbo plantado, junto a corrientes de agua. De modo ilustrado está hablando de una fuente. ¿Quién es la fuente de vida para nosotros? El Nuevo Testamento nos va a decir Jesús.
es la fuente de vida para nosotros. El Espíritu es la fuente de vida para nosotros. Dios Padre es la fuente de vida para nosotros. Es decir, nuestro Dios es la fuente de vida para nosotros. De modo figurado, el escritor bíblico está tratando de decirle a la gente que lee y escucha: si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo, ¿le suena? Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Si amas a Dios de esa forma, vas a redituar beneficios. Vas a ser como un árbol que está junto a un río abundante, pero también está irrigado a través de canales de riego. Ese es el sentido o la idea que está utilizando también el escritor bíblico cuando utiliza la expresión corrientes de aguas. Dice, y no vas a tener problemas de ser fructífero. Nunca vas a dejar de dar fruto. Ojo, que lo que está diciendo de dar fruto tiene que ver con aspectos mayormente del carácter. Siempre Dios va a hacer algo bueno en tu vida y se va a manifestar. Todo lo bueno que Dios quiere que brote de tu vida, si dependes de Dios, se va a llevar a cabo. Nada ni nadie va a poder evitar que seas productivo en la obra del Señor. Dando fruto, diría el Nuevo Testamento. Vas a dar el fruto que Dios quiere que des. Esa es la idea. Tiene que ver con ser fructíferos, con tener comunión, con estar nutridos. Eso es también estar plantado junto a corrientes de agua. Siempre vamos a tener el alimento que Dios nos va a dar. No hablo meramente físico, estoy refiriéndome a la cuestión espiritual. Dios siempre va a nutrir nuestra vida y corazón. Eso está ilustrando el escritor bíblico a través de la imagen del árbol plantado, fructífero. Dice, Dios te va a alimentar, te va a sostener, te va a hacer productivo. No solo eso, Dios te va a dar vitalidad. Su hoja no cae, dice. Dios te fortalece en medio de todo. Te va a dar seguridad, no importa qué tiempo sea, tú siempre vas a rendir, vas a dar fruto, dice, vas a estar firme. Eso es lo que está describiendo el escritor bíblico, seguridad. Y dice lo más importante, cuando dice, y todo lo que hace prosperará, también está dando a entender la idea, vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. ¿De dónde deriva todo eso? Ser prósperos implica cumplir para lo que Dios me trajo a este mundo. Ser prósperos implica cumplir la voluntad por la cual Dios me creó, por la cual Dios mandó a Jesucristo, me salvó y por la cual yo sigo vivo todavía. Y hasta el último día de mi respiro, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice otro salmo. Eso es ser próspero. Mire qué dice la Escritura, Juan 14, 21. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Amar, deleitarse, meditar en la palabra de Dios. Jesús va a tomar eso y nos va a explicar. Si dices amarme, entonces me vas a obedecer. Si dices que me amas, te vamos a amar y vamos a manifestarnos a ti. Es decir, vamos a hacer una obra en tu vida. Porque amar a Dios no es de balde. Quiere una vida próspera, dichosa, grata, plena. Ame a Dios, busque a Dios, ame su palabra, pase tiempo con Él. Y ello le va a ayudar a hacer lo del versículo 1. Lo del versículo 1 no se puede hacer sin los versículos 2 y 3. El versículo 2 es la clave en estos primeros 3 versículos. Lo voy a dejar hasta aquí porque no me da tiempo de seguir explicando el resto. Pero valga decir lo siguiente: ¿quiere usted una vida dichosa y próspera? Entonces Dios nos invita, amemos su palabra. Y cuando amemos su palabra, Dios a través de su palabra nos va a permitir discernir adecuadamente las ideas que ofenden a Dios, evitar imitarlas y evitar acomodarme en una vida de pecado. Solo es posible cuando amamos a Dios y nos deleitamos en Él. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. Y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame en primer lugar a amar tu palabra, para que una vez que yo ame tu palabra, ella sea la que me dé a mí la inteligencia, la luz, la sabiduría, la fuerza, que produzca en mí el querer agradarte,
que me dé la capacidad de no vivir en pecado, de apartarme del pecado. Yo no puedo, Señor, yo no puedo hacer eso. Pero tu palabra dice que tú eres el que produce el hacer, el querer como el hacer. Yo quiero agradarte, quiero deleitarme en ti, pero no he podido. Prodúcelo en mí, Señor. Dame todo lo que necesito para hacerlo. Y en tu palabra dices que tu presencia a través de tu bendita escritura puede ayudarme a hacer eso, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta noche. Gracias por la vida que nos da, Señor. Has encerrado una dicha, una plenitud, un gozo, una satisfacción grandísima cuando te obedecemos, Padre. Eso es lo que tú nos dices en este Salmo capítulo 1, en esta parte que hemos explicado, Señor. Tú nos dices que vamos a poder evitar malos consejos, gente inmoral y demás que influya sobre nuestra mente. Vamos a poder, oh Dios, evitar querer imitar o hacernos igual a la gente que no te conoce y que te ofende. Y que vamos a poder evitar, Señor, caer en esa trampa y vivir de forma cómoda en el pecado. Todo ello tú nos dices, Padre, si nos damos el tiempo de amarte a través de pasar tiempo en ti, Señor, a través de tu palabra. Tú nos dices que si nuestro amor se entrega a ti y a tal grado que podamos experimentar, oh Dios, ese deleite, esa necesidad como el bebé recién nacido que requiere, oh Dios, el alimento de la leche, el lactar, Padre. Tu palabra dice que para nosotros debe ser una necesidad el pasar tiempo contigo a través de meditar en tu palabra. Que de día y de noche tendríamos que estarlo haciendo. Ayúdanos a hacerlo. Tú sabes perfectamente bien cuál es el anhelo y el deseo de nuestro corazón, pero también conoces nuestros pecados, nuestras debilidades y demás, Señor. Y sabes que a muchas de las veces quizás hemos intentado y no hemos podido, oh Dios, lograr establecer un hábito quizás de vida, pero en esta noche queremos suplicarte a través de tu bendito Espíritu Santo que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer. Así como el salmista dijo en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón que te ame, que te obedezca, un corazón, Padre, que te honre. Eso es lo que te suplicamos, ayúdanos, Señor. Nosotros no podemos hacerlo y lo reconocemos. Reconocemos nuestra total incapacidad de amarte. Podemos amarte, dice tu palabra, toda vez que tú derrames tu amor, porque tú nos amaste primero y derrames ese amor en nuestros corazones. Es lo que te suplicamos en esta noche, Señor. Derrama tu amor en nuestras vidas y en nuestros corazones para que podamos amar tu palabra. Que tu Santo Espíritu limpie todo nuestro ser, toda nuestra mente. Si nos hemos contaminado en pensamiento a través de distintos consejos de malos, Señor. Si hemos dado lugar a pensamientos, ideas a través de música, videos, películas y demás, si hemos consentido que influyan en nuestra manera de ver la vida, quizás en diversos aspectos, aún en la cuestión moral, Señor, ayúdanos a examinar, ayúdanos a evaluar, oh Dios, aquello que hemos tolerado. Que la luz de tu palabra, oh Dios, ponga en evidencia todo lo oscuro, lo contaminado que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones a raíz de eso. Y si ello ha estado influyendo de mala manera en nuestra conducta, y si hemos evidenciado en nuestra conducta, perdónanos, Señor, y ayúdanos y límpianos. Corrige nuestras vidas, endereza nuestros pasos, muéstranos tus caminos y los seguiremos, Señor. Ayúdanos a volver a ti, Señor. Que nuestra vida no se acomode en el pecado. Si hemos pensado que los demás viven así y que todos viven así y que no se puede vivir de otra manera, enséñanos a vivir de forma distinta, Señor. Enséñanos a vivir como nuevas criaturas. Enséñanos a vivir, enséñanos el significado de qué significa estar en ti, Señor. De que no hay ninguna condenación toda vez que seas tú quien dirija y controle nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entregarte el control. Ayúdanos a rendir nuestra vida absolutamente a tus pies, para que de esa manera aprendamos, oh Dios, a amarte a ti. Que cuando destinemos tiempo para acercarnos a la palabra, no sea aburrido para nosotros, sino que nuestro corazón, oh Dios, con profunda pasión, te anhele. Deseo, Dios, conocer tu voluntad, investigarla, dialogar contigo, orar contigo, preguntarte, Señor, hacer anotaciones, todo lo que mueva nuestro corazón para entenderte mejor y de esa manera que nuestro amor crezca. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos, Padre, que si nuestra vida ha estado, Dios, en altibajos, si hemos tolerado, Dios, una vida cómoda, quizás decir que no podemos, oh Dios, ayúdanos a entender que en tus manos está la solución a eso.
que no es la vida que nos has llamado, Dios, a vivir. Tú tienes para nosotros una vida dichosa, una vida próspera. Toda vez, oh Dios, que conozcamos tu voluntad, que guardemos tus mandamientos y que te obedezcamos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Reconocemos que solo tu Espíritu Santo lo va a poder lograr en nuestras vidas y eso es lo que venimos a hacer en esta noche, a suplicarte que continúes tu obra y propósito en nuestras vidas. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén.